Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy me gustaría hablar de el nacimiento de la tragedia. Voy a comenzar una serie de 2 o 3 vídeos sobre este libro de Friedrich Nietzsche, compartiendo mis reflexiones personales e intransferibles. Bueno, antes que nada, pues voy a compartir la lectura de una entrada a esta enciclopedia de autores de la editorial Montané y Simón del año 1962. Eh, una entrada de Jean Grenier, que si no me equivoco era algún filósofo o crítico de la filosofía francés. Bueno, pues se nos dice en esta entrada, Friedrich Wilhelm Nietzsche nació en Rocken, Prusia, el 15 de octubre de 1844. 15 de octubre, si no me equivoco, ese fue el mismo día en que nació o murió Santa Teresa de Jesús, ¿no? El mismo día en distintos años, evidentemente. Y era la fiesta del rey Federico Guillermo IV, de ahí su nombre. Al nacer en ese día, pues sus padres decidieron ponerle ese nombre, Friedrich Wilhelm, Federico Guillermo. Murió en Weimar el 25 de agosto de 1900. Tenía 4 años cuando su padre, todavía muy joven, murió en un accidente. Con 4 años perdió a su padre y el recuerdo de la desgracia tendrá para Nietzsche una importancia determinante. Tanto más cuanto que poco después moría también el hermano. Habiéndose trasladado con su madre a Naumburg an der Saale, a los 9 años improvisaba música y escribía versos y a los 12 entró en el colegio de Forta. Nietzsche es también un notable compositor, ¿no? Evidentemente no de la grandeza de los grandes genios, como el propio Wagner, con el cual mantuvo una interesante relación. Pero bueno, aquí en YouTube, por ejemplo, podéis encontrar algunas de sus composiciones interpretadas en esta época, evidentemente. Bueno, como os comentaba, se trasladó a Forta, antiguo monasterio cisterciense, en el colegio de Forta, antiguo monasterio cisterciense. El padre y la madre pertenecían a familias de pastores luteranos y su destino parecía estar sellado, continuaría el ministerio paterno. Realmente el Nietzsche en la pubertad y en la adolescencia parece una persona muy religiosa. Se puede ver en algunos de sus poemas. Desde mi punto de vista, Nietzsche se decepciona con la frivolidad, con la vulgaridad y con la decadencia que se da del tópico religioso y de la espiritualidad en esa época, en ese siglo XIX, ¿no? Como comentaba Víctor Hugo, el siglo XVIII es el siglo del ateísmo, del nihilismo, del negacionismo, de todo tipo de espiritualidad y también es el siglo de muchas cosas muy buenas, evidentemente. Y eso pues da como consecuencia que a lo largo del siglo XIX pues se den ese cientifismo, ese positivismo, esa progresión liberalista y, y también se dan como reacción a ello, pues aparece el espiritismo, la teosofía, los movimientos masónicos van progresando, todo tipo de espiritualidad a veces un poco grotesca aparecen como reacción a ese ateísmo imperante. Pero la Alemania de Nietzsche verdaderamente en la práctica es una Alemania atea, agnóstica, en donde los grandes pensadores, los grandes intelectuales tienen la convicción de que la espiritualidad y la religión pues son para personas que no han progresado, son para personas que débiles. Esa es la idea que se tiene. En el colegio se hizo notar por una proeza para probar que la historia de Mucio Scévola no era legendaria como sostenían sus compañeros. Introdujo su mano en una estufa y sacó de ella un carbón ardiendo. Me recuerda a la película de Platillos Volantes, ¿no? Cuando uno de los que presuntamente se comunican con los extraterrestres
que interpreta brillantemente Ángel de Andrés, pues toca una máquina ardiendo de café, ¿no? Y dice que los extraterrestres, esos seres superiores, pues les están llenándolo de su poder, de su fortaleza. Las comparaciones son odiosas, ¿no? Que dice alguien. A los 17 años renunció a la carrera de pastor protestante, se entiende, y a los 18 entró en la Universidad de Bonn, donde vivió aislado. En 1863, siendo estudiante en la Universidad de Leipzig, quedó trastornado por la lectura de El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer y escribió a su hermana Lisbeth: ¿qué buscamos? ¿El reposo? ¿La felicidad? No, solo la verdad, por espantosa y dolorosa que pueda ser. En este periodo conoció a Erwin Rohde, que fue durante mucho tiempo su mejor amigo y se sintió lleno de admiración por Bismarck. En 1867, a pesar de el año que nació Rubén Darío, a pesar de su miopía, en ese año pues publicaba Tolstoy, aunque no venga a cuento, Tolstoy y Dostoyevsky publicaban sus novelas famosas de Guerra y Paz y de Crimen y Castigo. Dostoyevsky, al cual leería con mucho interés Nietzsche posteriormente. A pesar de su miopía, en el año 67 viose llamado al servicio militar, pero fue despedido de él a consecuencia de una caída de caballo. Parece que la relación con el caballo, con accidentes provocados por el caballo, pues tiene una importancia en su vida, ¿no? Aquí se cae del caballo siendo joven en el ejército y luego, según cuentan algunos biógrafos, aunque otros no, la enfermedad que le sobreviene al final de su vida es como consecuencia de que sale en defensa se está maltratando, ve que se maltrata a un caballo y él sale en defensa de ese caballo y el propio caballo pues le da un golpe que acaba trastornándolo, ¿no? Eso dice algún que otro biógrafo. Es curioso que en una de las historias de Crimen y Castigo, precisamente de Dostoyevsky, algún tipo de recuerdo que tiene Raskolnikov tiene muy parecido, es algo muy parecido a esto. También Raskolnikov sale en defensa de un caballo que está siendo maltratado y al que se pretende ejecutar como animal, que ya no es inútil. Los caballos, y de ahí el homenaje que le hace Jonathan Swift en su libro de los viajes de Gulliver. Los caballos son sin duda alguna, el animal más maltratado por los seres humanos. Millones y millones de caballos han sido ejecutados en guerras horribles, ¿no? Es el animal, con diferencia, el animal más maltratado en la historia de la humanidad, o por lo menos en la historia conocida. Bueno, estaba en el servicio militar en la caída de caballo. Una importante revista berlinesa, Rheinisches Museum, le encargó algunos trabajos sobre temas diversos: la historia de los fragmentos de Teognis, la crítica de los líricos griegos, las fuentes de Diógenes Laercio, Homero, etc. Se ocupaba entonces en todo, excepto en política. Decididamente, decía Nietzsche, no soy un animal político. Recordemos la frase de Aristóteles, ¿no? El hombre es un animal político, creo que algo así decía. Hay que entender que la polis era la comunidad. En ese sentido creo yo que lo diría Aristóteles. Todos somos partícipes de la comunidad. Por lo tanto, todos somos políticos en la medida en la que siempre tenemos, lo reconozcamos o no, esa pertenencia a la comunidad. Este es un elemento importante, ¿no? En la filosofía de Nietzsche, ¿no? Que luego diría que el ser humano, el individuo, siempre ha luchado por confrontarse a las imposiciones de la comunidad. Algo así decía, ¿no? Son frases para examinarlas y reflexionarlas, evidentemente.
Después de la lectura de Schopenhauer, el segundo acontecimiento importante de su juventud lo constituyó su descubrimiento de Richard Wagner, por el que sentía la mayor admiración. El éxito de los trabajos publicados en el Rheinisches Museum le valió, antes de la licenciatura, el nombramiento de profesor de filología griega en Basilea, donde tuvo como colegas y confidentes a Overbeck, Burckhardt y Romund. La estancia en Basilea le permitía ver más fácilmente a Wagner, que habitaba en Tripsdorf, a orillas del lago de los Cuatro Cantones, con Cosima Wagner, con la que se casaría, que es la hija de Liszt, el compositor húngaro, si no me equivoco, que hacía poco había huido con él y se había convertido en su esposa. Había huido con Wagner, ¿no? Algo parece ser que era muy común en esa época, ¿no? Recordemos la huida de Shelley, de Percy Shelley con Mary Shelley, la que posteriormente escribiría Frankenstein. O la huida de Oscar Wilde con su amado, que de triste recuerdo para él, ¿no? Que acabó llevándolo a la cárcel. Nietzsche pasó a ser un asiduo en la casa y un amigo íntimo. Aquí vemos alguna fotografía del filósofo. Tres cosas me sirven de consuelo, raros consuelo: mi Schopenhauer, la música de Schumann y finalmente mis paseos solitarios, decía Nietzsche en el año 66. La venda me cayó de los ojos. Durante mucho tiempo viví en un estado de inocencia estilística. El imperativo categórico, debes escribir, es necesario que escribas, me despertó. Es un trabajo que había olvidado desde que dejé Forten. En aquellos días la pluma se me había entumecido en la mano. Eso escribe en alguna carta. Bueno, en el año 70, bajo la influencia de Wagner, comenzó a escribir su libro sobre el nacimiento de la tragedia. Bueno, leí en algún sitio o escuché en algún vídeo, no recuerdo, que este escrito era como una especie de imposición, ¿no? Porque al concedérsele esa plaza de profesor en la universidad, parece ser que debían hacer un trabajo que justificara ese nombramiento. Y entonces, según dice este comentador, él escribió El nacimiento de la tragedia. Habiéndose alistado en el ejército ante el anuncio de la victoria alemana, fue enviado como oficial de sanidad a Francia y después a Karlsruhe, donde enfermó. Alemania, la enfermedad a lo largo de la vida de Nietzsche, pues es también, como pasa con otros artistas, ¿no? Como el propio Dostoyevsky, como Edgar Allan Poe, como Manuel de Falla, ¿no? Esa fragilidad física pues le lleva a tener diferentes problemas de salud a lo largo de su vida. Alemania le parecía en aquel tiempo una Grecia rediviva. La primera época de Nietzsche pues es de admiración hacia su país, hacia la germanidad, hacia lo alemán, ¿no? Hacia ese renacimiento que a través de figuras como Wagner entendía de todo lo que se había perdido y que él culpabilizaba a la tradición judeocristiana. Pero a final de sus días él cambia un poco de opinión. Lo podemos ver en su libro Ecce Homo, ¿no? Donde ya me parece que es en ese libro donde hace algún tipo de crítica con respecto a lo alemán. Incluso llega a decir que debería de llamarse a lo decadente, llamársele alemán. Evidentemente estaba, porque él se mueve por emociones, por impulsos, compulsiones emotivas, y evidentemente está decepcionado con la intelectualidad alemana, y eso es lo que desde mi punto de vista le hace hacer este tipo de afirmaciones. Alemania le parecía en aquel tiempo una Grecia rediviva, con Bismarck, su jefe Moltke, su soldado Wagner, su poeta y él mismo, su filósofo. Él se veía como ese cuarteto que iba a llevar a Alemania
a una nueva, a un gran despertar para beneficio de toda Europa, ¿no? Un poco es como veía Víctor Hugo a Francia anteriormente, ¿no? O por esa época, puesto que todavía estaba vivo. Y como veía también el propio Napoleón, ¿no? Como herederos de lo italiano, latino y de lo romano, y de lo griego, perdón. El nacimiento de la tragedia apareció a finales del año 71, con el subtítulo Helenismo o pesimismo, pero la obra no tuvo éxito. Se critica de que no estaba en el ámbito de la filología, que era verdaderamente su especialidad. Y entonces pues habla del arte, habla del teatro, habla de la música, de la poesía, de la mitología y sobre todo de la filosofía, evidentemente. Pero bueno, todas estas ciencias sociales pues y artes y disciplinas artísticas pues están relacionadas, evidentemente. Desde Wittgenstein, la crítica clásica reconocía un solo aspecto del arte griego, el simbolizado por Apolo. Arte hecho de medida y de equilibrio, objeto de una contemplación serena, juzgada por encima de un mundo condenado al sufrimiento, la mesura, ¿no? Los límites de la mesura, eso en algún sentido representaba o representa la divinidad de Apolo, el dios del arte. Nietzsche le opone otro aspecto simbolizado por Dionisos. Es el éxtasis al que tiende la universal voluntad de vivir y que permite huir del sufrimiento, no negándolo, sino negando su causa, que es en esta misma voluntad llevada al extremo. Bueno, no sé si había comentado que este es un artículo de Jean Guernier. La influencia de Wagner combinada con la de Schopenhauer es por lo tanto la que predomina en este tiempo y durará incluso después de que aquel se establezca en Bayreuth, donde va a celebrar los famosos la representación de sus óperas, ¿no? Y de hecho se siguen representando allí. Y gracias a la amistad que tenía con Luis II de Baviera, gracias a esta amistad, Richard Wagner puede encontrar el mecenas que favorezca estas representaciones. Una primera crisis espiritual atravesó Nietzsche cuando se separó del pesimismo de Schopenhauer y del esteticismo de Wagner, llegando a repudiar el arte como medio de evasión. Comenzó con la publicación de las Consideraciones introspectivas, en la que se denuncia la historia como veneno de un hombre sano y contento de vivir, como el veneno de un hombre sano y contento de vivir. Habiendo obtenido licencia de la Universidad de Basilea, partió para Italia con dos amigos, Alfred Brenner y Paul Ree, y en Sorrento, donde fue huésped con sus amigos de Malvida von Meisenburg, volvió a encontrar a Wagner, que estaba entonces preparando Parsifal. Esta obra marcaba para Nietzsche el punto culminante de la degeneración europea, la obra Parsifal. Para él, o según dicen los críticos de ópera, entiendo poquísimo, por no decir nada. Leí Parsifal en versión relato, que está publicada, ¿no? Por el propio Richard Wagner, porque hay que recordar que Richard Wagner, al contrario de la mayoría de los compositores de ópera, hacía sus propios libretos. Era también un escritor, era también un pensador, un intelectual reconocido, aparte de artista y compositor. Bueno, estábamos en que Parsifal es el punto de la degeneración total de la cultura europea para Nietzsche. Esta obra marcaba para Nietzsche el punto culminante de la degeneración europea. La negación de la voluntad de vivir no es otra cosa que una extinción del instinto vital. En la idea que desarrolla en Humano, demasiado humano, del año 1878, el libro que señala su separación definitiva de Wagner, y en El viajero y su sombra,
otro libro. Esa es la idea, esa que comentaba anteriormente. En este periodo leía a los moralistas, especialmente a Rochefoucauld, a Chambord y también a Pascal, a Blaise Pascal. Admiraba su lucidez, su desinteresado amor a la verdad, su rigor, su claridad. Pascal, que evidentemente de ateo tiene poco, es una especie de místico de la filosofía. A partir del 79 enfermó, abandonó la cátedra de filología y comenzó una vida errante. Su hermana lo llevó al principio a Engadina, donde volvió todos los veranos beneficiándose del aire de la alta montaña. Siempre enfermizo, habrá de vivir ahora con la pensión de 4.000 francos que le pasa a la Universidad de Basilea. Los libros que publicará no alcanzarán ningún éxito. Él mismo se tenía que financiar la publicación sin que consiguiera que fueran leídos verdaderamente por un número significativo de personas. Era bastante ignorado en su época. Solamente cuando cae en su enfermedad definitiva, que queda en esa especie de estado catatónico, entonces es cuando a lo largo de Europa, pues muchos académicos y estudiosos de la filosofía empiezan a interesarse en sus escritos. Verá cómo se hace el vacío en torno suya. Tras una breve estancia en Naumburg, cuyo clima le perjudicaba, prestó oído a la llamada de su exalumno, Peter Gass, que vivía en Venecia, con muchas estrecheces pero con mucha libertad. Una ciudad que le sedujo desde el primer momento, como a tantos artistas, ¿no? Peter Gass le hacía de lector, de secretario y de músico, y Nietzsche se convirtió, gracias a él, en un mediterráneo, en un hombre mediterráneo. Es una cultura distinta, evidentemente, una manera de ver pues, las cosas, de confrontar la vida más efusiva, más ese carácter mediterráneo que, bueno, a las personas españolas y latinas pues nos debe de resultar familiar, ¿no? Distinto de esa cachaza, de esa flema propia de los estados, de los países más del norte de Europa. Presentía una nueva poesía, una nueva música, una nueva filosofía, que vendrían por sí mismas y sin necesidad de oposición, extrayendo su goce de una afirmación apasionada. En esta atmósfera nacieron los aforismos contenidos en Aurora, también, que también lleva el título de Pensamientos sobre los prejuicios morales. Tras una nueva tentativa de establecimiento en Naumburg, Nietzsche pasó el invierno en Génova, donde vivió la vida del pueblo que lo llamaba el pequeño santo. Su libro apareció en el verano de 1881, en el que volvió a marchar a Engadina y a comienzos de agosto experimentó allí el singularísimo éxtasis del eterno retorno. Experimentó allí el singularísimo éxtasis del eterno retorno. Bueno, esto de santo me recuerda también a David Hume, ¿no? Que también lo llamaban santo, ¿no? Sus paisanas escocesas, y por el solo hecho de estar solteros, por lo golfos que son los solteros. Pero bueno, esa relación que establecía, eso es consecuencia de lo que ha impuesto la Iglesia, ¿no? El celibato sacerdotal es lo propio de la vida mística, religiosa, espiritual, entregada a los valores verdaderamente, a esa negación del individuo que se busca su propio beneficio, sacrificándose en beneficio de toda la comunidad y sobre todo de Dios, ¿no? Entonces al soltero, al célibe, se le veía como una especie de expresión de santidad, ¿no? Una conclusión muy absurda. Bueno, ya hice un vídeo hace años sobre el matrimonio como el camino evangelizador cristiano, ¿no?
en contraposición al celibato. La lectura de Empédocles, la de los filósofos más conocidos a través de Oldenburg, la más reciente de Kant, al cual tanto se va a referir, le habían llevado a considerar el universo como animado por un movimiento cíclico. El universo como animado por un movimiento cíclico. Veamos los ciclos de la naturaleza, ¿no? Pero esto puede interpretarse de una forma equivocada, desde mi punto de vista. Una tarde, paseando por los bosques de la parte, porque en realidad todo esto viene de Oriente, todo esto viene de Asia, dice el propio Nietzsche, ¿no? Que todo el contenido de la figura de Dionisos es una herencia de la cultura asiática. Así lo da a entender en este libro del nacimiento de la tragedia. Y ahí está la rueda de la vida, ¿no? Que simboliza tanto en el hinduismo y en el budismo. Una tarde paseando por los bosques de la parte de Silvaplana se detuvo Nietzsche a los pies de la roca de Suriel, hoy consagrada a su memoria, que cae a pico sobre las aguas del lago de Sils. Allí, a 6.500 pies sobre el nivel del mar, y muy por encima de las cosas humanas, tuvo la intuición de que, no teniendo fin la duración del mundo, y siendo por el contrario en número finito los elementos que lo componen, las combinaciones que en cada instante lo constituyen son igualmente limitadas. Un instante como este, en el que Nietzsche convaleciente contempla el lago a los pies de la roca, está destinado pues a volver de un modo fatal. Así, el mundo del haber de ser se acerca al mundo del ser hasta casi el punto de coincidir con él. Esta antigua creencia recogida por Nietzsche es trasladada por este del mundo mítico al místico. Para él es menos importante la repetición del momento que la alegría dionisíaca con la que es acogida esta repetición. Y la eternidad del retorno de las cosas tiene significado sólo por el instante que señala para nosotros este retorno. Instante que asume en él caracteres de eternidad. El hombre, a su vez, se convierte en un héroe cuando acepta, o más bien cuando quiere este eterno retorno, en apariencia absurdo y desesperanzador, en apariencia absurdo y desesperanzador, y le dice a la naturaleza con mayúsculas, una vez más, muy bien, sigamos así, una y otra vez, hasta la eternidad y el infinito, y mucho más. Una vez más, eso le dice el hombre, este místico, a la naturaleza. Terminada la exaltación, Nietzsche experimentó en 3 ocasiones la tentación del suicidio. También recuerda esto a Tolstói, ¿no? Que también piensa en el suicidio antes de su especie de epifanía, ¿no? De su especie de conversión a la fe cristiana, aunque esa conversión también incluía una crítica muy directa a todo tipo de iglesias mundanas. Me refiero a lo de Tolstói. Terminada la exaltación, Nietzsche experimentó en 3 ocasiones la tentación de suicidio. Después, a pesar del completo fracaso de Aurora, de su libro Aurora, pasó un invierno relativamente feliz en Génova, la ciudad de Colón, ¿no? De ahí de donde vienen tantos navegantes y comerciantes que se extendieron por nuestras ciudades, aquí en Cádiz y también en Argentina, tantos descendientes de genoveses. Allí en Génova frecuentaba el teatro de la ópera, ¿no?
En Venecia había vuelto a encontrar la música de Chopin. En Génova fue la de Rossini, la de Bellini, la de Bizet, el autor de Carmen. Carmen me libera. Eso decía. Eso decía Nietzsche. Carmen, la ópera de Bizet, parece que le apasionaba y le hacía sentirse liberado. Publicó una nueva obra en prosa y verso, La Gaya Ciencia. En primavera quiso hacer un crucero por el Mediterráneo y se embarcó en un velero en ruta hacia Sicilia. Llegó a Mesina abatido y sin embargo le entusiasmó la estancia en aquella tierra clásica, pero el calor le obligó a partir. Así que partió hacia Roma, donde Malvida von Meisenburg le presentó a una joven rusa, Lou Salomé, que si no me equivoco acabaría casándose con Rilke o emparejándose con Rilke. Ambos, Lou Salomé y Rilke, visitarían a Tolstoy años después, cuando ya habría fallecido este filósofo, Friedrich Nietzsche, visitarían a Tolstoy cuando éste aún vivía, ¿no? Siendo muy anciano. Y era el escritor evidentemente más famoso del mundo en ese momento, probablemente. Deseaba Malvida von Meisenburg que se casara con Nietzsche, esta joven rusa, Luz Salomé. Y de ella se enamoró Nietzsche. Poco después, me parece que hay un libro sobre el día que lloró Nietzsche, que hicieron una película. Yo no lo he visto, pero puede que trate sobre este tema. Poco después de haberlo pensado durante algún tiempo, Luz Salomé se negó al matrimonio propuesto, para quedar siendo su amiga y su discípula. Se intercambiaron cartas, poesías, se volvieron a ver en Tautenberg, junto a Bayreuth, la ciudad donde representa Wagner, donde atraídos por la representación de Parsifal se encontraban también Overbeck, Herschhoff y otras personalidades. Y fueron los celos de esta última, de Lisbeth, los celos de esta última por Lou, y acaso también los de Nietzsche por Paul Rey, los que determinaron la ruptura. Eso dice Jean Grenier. Nietzsche volvió a invernar en Italia, en Rapallo. Allí tomó cuerpo la concesión del superhombre, el Übermensch, o como se diga, o mejor del sobrehumano, puntualiza Jean Grenier. Tal vez sea mejor decirle el sobrehumano, aquel que trasciende las limitaciones de nuestra condición humana. La humanidad es algo que debe ser superado, ¿no? Así decía el filósofo. Allí tomó cuerpo la concesión del superhombre y Nietzsche escribió la primera parte de Así hablaba Zaratustra. El gran libro profético frente a los del conocimiento, el gran libro profético, en el que exalta los valores de la vida, en el que exalta los valores de la vida frente a los del conocimiento. El libro apareció en 1883. Tenía Nietzsche, por lo tanto, 38, 39 años. Wagner acababa de morir en Venecia, después de haber conocido un éxito triunfal. Un retorno a Engadina permitió a Nietzsche escribir sobre el mismo lugar de la visión la segunda parte, que contiene también las reminiscencias líricas de una estancia en Roma en junio de 1883. El invierno lo pasó en Niza, que encantó al viajero y lo retuvo largo tiempo lejos de sus otras residencias. La tercera parte fue escrita y publicada al mismo tiempo que la segunda, en 1884. La cuarta solo pudo ser impresa en 40 ejemplares por falta solamente 40 ejemplares por falta de editor. El subtítulo de la obra era Un libro para todos y para nadie, y se presentaba en efecto como un sustituto del Evangelio.
destinado a una difusión tan vasta como este último, y al mismo tiempo como un anuncio de los tiempos nuevos, difícil de comprender. La cultura moderna tiene necesidad de ser fundada sobre una fe en valores que no sean los decadentes que inspiraron el cristianismo, el pesimismo, el racionalismo, también el racionalismo, el moralismo, el socialismo, también el socialismo. Zaratustra es el hombre fuerte que destroza las antiguas tablas de la ley, una imagen de Moisés, ¿no? Del Antiguo Testamento, cuando se cabrea con ese pueblo que está adorando al becerro de oro. Zaratustra es ese hombre fuerte que destroza las antiguas tablas de la ley y las sustituye por otras. Por otras. No es, sin embargo, un puro destructor, es un Mesías. Un Mesías. Bueno, es una locura bastante común, ¿no? Cuando se niega a Jesús de Nazaret y su y cómo él personifica el camino, la verdad y la vida, en su locura, algunos de estos negacionistas quieren usurpar ese rol y convertirse ellos en profetas que dan el mismo mensaje. Pero la diferencia es que no lo son. Las mismas ideas son desarrolladas, aunque siempre tendrán sus idólatras que piensen de forma distinta, como es evidente. Las mismas ideas son desarrolladas, el pobre nivel, perdón por las interrupciones, el pobre nivel de estos idólatras, pues evidentemente evidenciarán la vacuidad de su profeta, como no puede ser de otra manera. Por sus frutos los conoceréis, por tus discípulos serás conocido. Las mismas ideas son desarrolladas en un libro de aforismos, muchos de los cuales obedecen a un plan sistemático, la voluntad de poderío o la voluntad de poder. Este concepto de la voluntad pues va a ser explotado por los nazis, especialmente por su líder Adolf Hitler, ¿no? Ahí está el documental sobre el triunfo de la voluntad. Eso se refiere sin lugar a dudas a este concepto en el que se enfoca tanto Friedrich Nietzsche. El dictador intenta explotarlo para sí mismo, se presenta como ese superhombre que ha triunfado en la voluntad. La voluntad de poderío o la voluntad de poder y que fue publicado solo después de su muerte, ocupará a Nietzsche durante muchos años en Alemania y en Niza, donde vivirá alternativamente. Entretanto recibe la visita de rarísimos lectores atraídos por sus ideas, los cuales empero no volverán a él, excepto un joven escritor amigo de la viuda de Wagner, Heinrich von Stein, y un diletante vagabundo admirador suyo, Paul Lansky, que fue a buscarlo a Niza. En el año 86, después de una estancia en Venecia, donde volvió a ver a Peter Gass y a otra en Alemania, publicó Nietzsche a expensas propias un ensayo improvisado sobre el tema que le ocupaba por completo, el libro titulado Más allá del bien y del mal. Introducción a una filosofía del futuro. A pesar de sus desplazamientos, Nietzsche llevaba una vida monótona. Durante 5 años seguidos vivió en Sils Maria, junto a un pinar, en una habitación por la que pagaba un franco diario. Allí trabajaba todas las mañanas, declamando sus frases y subrayando su ritmo mediante puñetazos que daba en el tabique. Marchaba después a una fonda cercana, donde comía en compañía de señoras que iban allí todos los años y que le hacían el favor de llenarle el plato, puesto que él apenas veía entonces Nietzsche. Como Goya perdió eh, el oído,
y también Beethoven, pues él perdió, parece ser, la vista, en gran medida por lo menos. No le gustaba hablar de su obra, no le gustaba ya en esa época, no le gustaba hablar de su obra ni de sus ideas, pero se complacía en dar largos paseos con sus compañeras ocasionales, con las que se mostraba delicado y servicial, tan respetuoso en la vida como lo era poco en la obra. Es bastante común esto, ¿no? Esto muchas veces cuando hablan a lo mejor de Mourinho, ya está un poco pasado de moda, ¿no? Pero que era vulgar, que era provocador, que... Sin embargo, personas que lo tratan íntimamente, pues lo ven de otra manera, ¿no? Es bastante común esas dos caras de determinados personajes populares y no tan populares como es este caso, ¿no? Porque en ese tiempo, pues aún no era conocido el filósofo alemán. Por la noche cenaba solo con un trozo de dulce y una taza de té que se preparaba él mismo, igual que el café de la mañana. Proyectaba ir a Córcega, la tierra de Napoleón, y en especial a Corte. Allí fue concebido Napoleón. ¿No es tal vez el lugar más adecuado para emprender una transmutación de todos los valores? Napoleón, que nació en Córcega, Córcega que meses antes de que naciera Bonaparte, pertenecía precisamente al Principado de Génova. Obviamente ya en esa época, pues pertenecía, en la época de Nietzsche ya pertenecía a Francia. Allí terminaría la voluntad de poderío, pero era un viaje demasiado difícil y además el libro no encontraba editor. Nietzsche se puso a escribir prólogos para la reimpresión de sus libros. Bueno, comentaba que se había puesto a escribir prólogos para sus libros anteriores. Y en Niza, donde pasaba el invierno, leía a Galliani, a Stendhal, a Maupassant, a Baudelaire. Allí conoció a Guyau, de quien leyó el esbozo de una moral sin obligación ni sanción. Tenía afinidades con él, aunque hubiera una fundamental discrepancia entre ellos, al no hacer Guyau otra cosa que reforzar una moral tradicional con el arma usada por Nietzsche para derribarla, la exaltación de la vida. El mismo arma, diferente propósito. Más importante y significativo fue su encuentro con Dostoyevsky, a través del espíritu. Evidentemente debe referirse a un encuentro en la lectura de sus libros, ¿no? Hubiera sido un encuentro muy interesante entre ambas personalidades. Más importante y significativo fue su encuentro con Dostoyevsky, a través del espíritu subterráneo en el que el hombre humillado se convierte a su vez en humillador. Este análisis del resentimiento tendrá su eco en los últimos libros. Mientras tanto, Nietzsche había recibido testimonios de admiración por parte de Burckhardt, su excolega de Basilea, y de Hipólito Talne. En efecto, en el año 1887, en la genealogía de la moral, o mejor, contribución a la génesis de la moral, Nietzsche vio en la revuelta contenida y comprimida de los esclavos contra los señores, el principio inicial del ascetismo que da a los débiles y a los impotentes la superioridad sobre los fuertes. Repito, Nietzsche vio entonces en el resentimiento, en la revuelta contenida y comprimida de los esclavos contra los señores, el principio inicial del ascetismo que da a los ascetismo, ¿no? Que tiene relación con ascender, como evoca su etimología. Pues allí encontraron estos esclavos o supuestos esclavos el principio inicial del ascetismo que da a los débiles y a los impotentes la superioridad sobre los fuertes. Los valores serviles prevalecen ahora sobre los valores heroicos. De ahí el triunfo de los semitas sobre los romanos,
George Brandes, el crítico danés, le escribió su aprobación. En Túnez hizo Nietzsche la última etapa de su vida consciente. Allí descubrió una traducción de Manavadharmasastra de Manu, que puso en oposición con el Decálogo a causa de la jerarquía de las clases sociales que instituye el Código Indio y de la victoria que asegura a los valores supremos amados por la muchedumbre. Este texto de Manu lo confronta él con el Decálogo de la tradición judeocristiana. Allí escribió también el caso Wagner en el año 1888, violento libelo continuado con el crepúsculo de los ídolos, sobre el cual hice un vídeo hace algunos años. Hay que mediterraneizar la música, eso decía Nietzsche, hay que mediterraneizar la música. Fijaos que ya es una idea completamente opuesta a la que tenía en su juventud, ¿no? De exaltación de lo alemán, musicalmente también. Hay que mediterraneizar la música. Y tal es la tesis positiva de estas obras. Después, el Anticristo, compuesto en un mes en Sils María, es una larga imprecación contra Jesús y sus discípulos, entre los cuales Lutero, y un entusiasta, entre los cuales se incluye obviamente a Lutero, y un entusiasta elogio de los grandes hombres como César, Nerón, César Borgia, que Maquiavelo utilizó, o eso dicen, como personificación del príncipe, el famoso libro de dicho autor, que murió en Viana, que está en Navarra, si no me equivoco. De ahí lo del príncipe de Viana. El príncipe de Viana, esas galletas que existían cuando yo era niño, rellenas de chocolate. Bueno, estaba hablando del Anticristo y del elogio de los grandes hombres como César, Nerón, Napoleón y Goethe. El libro produjo escándalo a causa de su violencia. De regreso a Turín, en otoño del mismo año, experimenta Nietzsche un sentimiento de alegría que se trasluce en su último manuscrito, Esse Homo. ¿Cómo se llega a ser lo que se es? Ese homo. ¿Cómo se llega? Fijaos, ese homo es tomado también es una expresión, creo que significa ese hombre, que se refiere a Jesús de Nazaret, ¿no? Esta locura, desde mi punto de vista, que tiene el filósofo de querer encarnar aquello que le niega a la figura del Nazareno, su condición de Mesías. Aquí Nietzsche, como en las cartas que dirige a sus amigos, se señala a sí mismo como síntesis de Dionisos y el crucificado. Se señala a sí mismo como síntesis de Dionisos, como una simbiosis creativa de lo que representa Dionisos y de lo que representa el crucificado. La crisis de demencia que se manifestó en enero del año 1889 decidió a Franz Overbach a partir de Basilea para llevar a Nietzsche a esta ciudad desde donde fue conducido después a Jena para ser internado en una casa de salud. Más tarde su hermana Lisbeth, como sabemos, casada con el pangermanista Forster y agitador, le acogió en una casa que había hecho construir en Weimar, ¿no? De ahí esa manipulación que, según se dice, posteriormente hace Lisbeth, su hermana, de los textos de Nietzsche, ¿no? Y manipulación que va a continuar en forma y en contenido por los futuros nazis, los futuros líderes del movimiento nacional socialista. Se comprobó a consecuencia de los análisis médicos que la parálisis general de la que fue atacado Nietzsche después de la crisis de locura y el periodo de euforia
era debido a la evolución de una sífilis antigua y Nietzsche, que le llevó a la muerte a Nietzsche sin haber recobrado la razón, sin haber recobrado la razón. Bueno, según se dice, Nietzsche, aquí vemos algunas fotos suyas. Aquí abajo, pues, la famosa imagen del final de sus días. Según se dice, pues dicen algunos, sí que recobraba en algunos momentos cierta lucidez, porque veamos que hablamos de un periodo de más de 10 años en el cual está postrado, ¿no? Hablando de una manera exacta, usted es, dice Wagner, es una carta de Wagner. Hablando de una manera exacta, usted es, según mi mujer, el único beneficio que la vida me ha proporcionado. El único beneficio, dice Richard Wagner a Friedrich Nietzsche, el único beneficio que la vida me ha proporcionado. He leído su obra de nuevo y le juro ante Dios, que usted es el único que sabe lo que yo quiero. Fijaos la expectativa que tenía Wagner con respecto a Nietzsche, ¿no? Nietzsche estuvo celoso de Cristo, eso dice André Gide. Nietzsche estuvo celoso de Cristo, celoso hasta la locura. Solo dependía de Nietzsche redescubrir bajo el sudario y resucitar a un Cristo verdadero. Solo de él dependía. Pero en vez de buscar la compañía de aquel, con mayúsculas, cuya enseñanza sobrepasa la suya, en vez de buscar la compañía del Redentor, dice André Gide, Nietzsche creyó engrandecerse afrontándole. Nietzsche creyó engrandecerse confrontándose con la figura del Mesías, según André Gide. Bueno, obviamente mis notas las abordaré en un libro posterior, en un vídeo posterior, ¿no? Puesto que ya estamos casi cerca de una hora, ¿no? En cuestiones de decadencia soy el recurso más alto que hay en la Tierra. Una carta a Malvida von Meysenburg del propio Nietzsche. Esos hombres de hoy, con su instinto lastimero y en degeneración, deberían estar muy contentos de tener junto a ellos a alguien capaz de ofrecerles un vino generoso en los momentos más tristes. Seguramente lo que Wagner ha logrado hacer creer de sí mismo es una prueba de genio, pero este genio es el de la mentira. Yo tengo el honor de ser lo contrario, un genio de la verdad. Bueno, esta vanagloria, esta vanidad, este narcisismo que también nos recuerda, por ejemplo, al que tenía Gauguin, ¿no? Y es muy propio de determinados artistas franceses esta vanidad, ¿no? Esta egolatría. Contigo, que eres un homo literatus, no quiero callarme esta confesión. Estoy seguro que con mi Zaratustra he llevado la lengua alemana a su punto de perfección. Carta a Rode de abril del año 1884. He llevado la lengua alemana a su punto de perfección. Después de Lutero y de Goethe, faltaba dar un tercer paso. Faltaba dar un tercer paso. Lutero, aquí no, por el contrario, no habla mal de Lutero, ¿no? O al menos lo ve como precursor de un Goethe que va a ser ambos precursores de su propia figura. Después de ambos, faltaba dar un tercer paso. Dime, viejo y querido camarada, si la fuerza, la flexibilidad y la belleza del sonido aparecieron jamás tan bien unidas en nuestra lengua. Dímelo tú que lees mis libros. Mi estilo es una danza, un juego con simetrías de toda especie, y hasta la misma selección de las vocales es un juego. Bueno, pues con esto por el momento doy por término a esta reflexión personal sobre la obra de Nietzsche. En verdad no he comenzado aún, pero en un segundo vídeo pues compartiré
compartiré mis notas personales sobre el nacimiento de la tragedia de Friedrich Nietzsche. Os invito a que veáis los vídeos también que comparten muchos docentes, ¿no?, aquí en YouTube. Hasta una nueva oportunidad. Bendiciones